Buenas noches, te doy gracias por darte la oportunidad de ver este video. Y en este video vamos a continuar con el estudio acerca del Evangelio de Juan. La semana pasada nos quedamos en el versículo 24, pero no pudimos avanzar mucho ya que te explicaba acerca de quiénes eran estos fariseos, de dónde aparecieron y cómo eran estos fariseos en el tiempo de Jesús. Es por eso que en el versículo 24 no pudimos avanzar más porque tenía que explicarte esto que va a ir apareciendo más adelante conforme vayamos avanzando en el libro. Entonces nos quedamos en el versículo 25 del capítulo 1 del Evangelio de Juan, y dice el versículo 25: y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Acuérdate que en el versículo 24 dice la Biblia que vinieron unas personas enviadas a preguntarle a Juan el Bautista que quién era él. Y entonces le preguntan y le dicen, ¿tú eres el Cristo? ¿Tú eres Elías? ¿Tú eres uno de los profetas? Y Juan el Bautista dice, no soy. Entonces estas personas no se quieren ir sin una respuesta para los que lo enviaron, y luego le preguntan, bueno, entonces, ¿quién eres? Y Juan les dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Es decir, yo no soy el importante aquí, yo no soy el protagonista, simplemente soy una voz que clama en el desierto. Entonces, dice el versículo 25, que le preguntaron y le dijeron, pero pues, ¿por qué bautizas? ¿Por qué bautizas si tú no eres el Cristo, si tú no eres ni Elías y si tú no eres el profeta? ¿Por qué bautizas? Quiero decirte que quiero hacer énfasis en lo que significa aquí la palabra bautizo o bautismo, porque es una palabra que más adelante también la vamos a seguir viendo. Y quiero decirte qué es lo que significa esta palabra en el sentido bíblico o como la Biblia lo maneja. Fíjate que esta es la primera vez que se menciona esta palabra en este evangelio, y es por eso que quiero explicarte, porque va a seguir apareciendo. Y quiero decirte que la palabra bautizo viene del idioma griego, que significa o se dice baptizo, y esta palabra baptizo del griego, que en español es bautismo, se usaba originalmente en el sentido de sumergir la ropa en líquido para cambiarla de color. Cuando se metía una prenda de ropa en una tina para teñirla, para pintarla, se decía que se estaba haciendo el bautizo de la ropa. Se sumergía la ropa completamente cuando se cambiaba de color para pintarla. Esta palabra, fíjate que era muy común en el tiempo bíblico. La gente hablaba comúnmente de bautizar las telas, y dar el bautizo a las telas o a la ropa era cuando entonces la sumergían en un recipiente con agua y con pintura, y la sumergían completamente, y al sacarla esta tela ya estaba teñida, y era una palabra muy común. Con el tiempo esta palabra se fue quedando en desuso, y hoy en día la palabra bautismo o bautizo solamente se usa en un sentido religioso. Entonces, esto es lo que representa el bautismo. Cuando Juan bautizaba en el río Jordán, sumergía a las personas completamente, así como cuando se teñían las telas. Es por eso que este bautismo de sumergir completamente es el bautismo correcto. No solo es ponerle un poco de agua en la cabeza. Eso no es un bautismo según la palabra bíblica, o según el enfoque bíblico. Ese no es el bautismo, porque la palabra bautismo significa sumergir completamente la persona en agua. Este es el significado bíblico y original de lo que la palabra representa. Entonces, según la Biblia, esto no te lo digo yo, esto te lo digo según la Biblia, cómo tiene que ser el bautismo. Y para poder saber cómo tiene que ser, tenemos que irnos al origen de la palabra. ¿Qué significaba bautismo y cómo es que se usaba en el tiempo de Jesús, y cuál era
este acto de bautizar las telas, que era sumergir completamente. Bueno, esto es lo que precisamente hacía Juan en el río Jordán. Otra vez sumergía completamente a las personas, así como se sumergía la tela para bautizarlas. Entonces, ¿cuál es el bautismo correcto? ¿Cuál es el bautismo bíblico? Pues es el de sumergir completamente, porque esto lo estamos viendo aquí en el Evangelio de Juan. Entonces, volviendo al Evangelio, en el versículo 26 dice que Juan le respondió cuando ellos le dicen: si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, entonces ¿por qué bautizas? Y Juan le responde y le dice: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien no conocéis. Esta fue la respuesta de Juan cuando le preguntan si no eres el Cristo, entonces ¿por qué bautizas? Y dice Juan que yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros, o sea, en medio de ustedes, está uno a quien ustedes no conocen. No significa que Jesús en ese momento estaba en medio de la gente, ya que según el versículo 29, Jesús fue a Juan hasta el siguiente día. Lo que Juan les está diciendo es que Jesús, que el Cristo, el Salvador del mundo, ya estaba entre ellos, caminaba entre ellos y quizás hasta tuvo alguna conversación con alguno de ellos, pero ellos aún no sabían quién era realmente. Es por eso que Juan les dice: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien no conocéis, dando a entender que Jesús, que el Cristo, ya estaba en medio de ellos. Dice el versículo 27: este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, al cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Otra vez Juan está hablando de Jesús y dice que este que está en medio de vosotros, a quien ustedes no conocéis, dice Juan, este viene después de mí, que es antes de mí. Juan repite las palabras que había dicho anteriormente en el versículo 15, cuando dice: el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Bueno, aquí dice algo semejante: el que viene después de mí es antes de mí. Y luego dice: del cual no soy digno de desatar la correa del calzado. Fíjate que en aquel tiempo las personas importantes tenían diferentes esclavos, y en cada uno de los esclavos a veces había categorías entre los esclavos. Había esclavos que eran dedicados al cuidado de los niños, había esclavos que eran encargados de darle clases a los niños, de impartirles enseñanzas, pero había otros que su trabajo era más bajo. Y uno de los trabajos más bajos de los esclavos era desatar la correa de las sandalias de su amo. Dentro de los esclavos, este era uno de los trabajos más bajos. Y esto comúnmente se hacía para poder lavarle los pies, ya que las personas, como usaban sandalias, transitaban por caminos llenos de polvo, y era un rito común que antes de entrar a su casa o al llegar a su casa se le lavaran los pies. Entonces, esto de desatar la correa del calzado era un trabajo de los más bajos en cuestión de los esclavos. Y dice Juan: este trabajo más bajo de desatar la correa de las sandalias de los pies, ni siquiera yo soy digno de hacerle eso. Dice Juan: a este Jesús que está en medio de nosotros, a esta persona que viene después de mí, que es antes de mí y que era primero que yo, dice Juan, no soy digno de desatar la correa del calzado. Es decir, no soy digno ni siquiera de ser el esclavo más bajo. Y fíjate que aquí Juan el Bautista nos está dando una lección de humildad a todos nosotros. Aunque Juan era una persona muy famosa, como te decía al principio, que mucha gente venía a él, a tal grado que llamó la atención de las autoridades religiosas y mandaron gente a preguntarle que quién era.
porque era alguien muy famoso que llamó la atención de la gente. Y aunque era muy famoso, él no quiso ser el protagonista y nos da una lección de humildad. Y dice, yo no soy el protagonista, ni siquiera soy digno de desatar la correa del calzado de aquel que está entre vosotros, que viene después de mí, pero que es antes de mí, porque era primero que yo. Y fíjate que hoy en día vivimos en un mundo donde muchos líderes religiosos, tanto pastores como sacerdotes, o algunos que se dicen ser profetas, quieren ser el centro de atención, quieren tener fama, quieren tener poder, quieren sentirse mejores que los demás. Pero Juan nos recuerda con sus palabras que nuestra verdadera grandeza está en reconocer que todo lo que somos y todo lo que tenemos viene de Dios y que Él es el único que merece la gloria y el honor, porque nosotros solamente somos siervos y lo mejor que podemos hacer es poner a Jesús en primer lugar. Entonces Juan nos da una muestra de lo que es la humildad y de lo que es poner a Jesús antes que todas las cosas, inclusive que nosotros, y de nosotros ser personas humildes y no querer tener la fama, la atención o la popularidad como muchos líderes hoy en día quizás lo quieren hacer. Y dice, para terminar, el versículo 28, que estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Fíjate que dice el evangelista que estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado, del Jordán, donde Juan bautizaba. Es por eso que esto concuerda con la palabra bautismo, que yo te decía que significa sumergir completamente, porque Juan estaba bautizando en el Jordán y era muy probable, o más bien dicho, así era, que Juan sumergía completamente a las personas, primero por el significado de la palabra bautismo y segundo porque estaba en el río Jordán. Es por esto que quiero decirte que así es como se debe realizar el bautismo según la Biblia. Y más adelante te voy a dar otros ejemplos de personas que se bautizaron y te voy a hacer mención en qué lugar estaban y por qué es que bautizar se debe realizar sumergiendo a la persona completamente. Te doy gracias por tu atención y espero continuar la próxima semana.